si aquí hay algún derrotado, es la oposición. Es decir, este hecho que muchos colocan como muy significativo de que es Caracas y es el Zulia, pero es que el Zulia lo tenían ellos. ¿O quién era el gobernador en el Zulia y que sigue siendo todavía hoy? El gobernador Rosales, que es probablemente el líder más emblemático de la oposición y el más furibundo antichavista, ¿entiendes? Y hasta hace un periodo nada más, antes de Diosdado, ¿quién era el gobernador del estado Miranda? Por más de 15 años. Era Enrique Mendoza, que es el segundo más emblemático líder de la oposición, y el país se desempeñó perfectamente durante todo ese lapso. ¿Quién es el gobernador ahorita de Baruta? Es probablemente el tercer más emblemático líder de la oposición. Y el país ha transformado sus estructuras, su institucionalidad, ha transformado, la sociedad se ha transformado a sí misma en todo este lapso, en la medida en que ha avanzado el modelo de socialismo que ha presentado el presidente Chávez al país, y eso, digamos, ese hecho puntual de estas gobernaciones o de estos espacios de poder que tiene la oposición, Margarita, por ejemplo, que lo ha tenido y lo sigue teniendo ahora con esta reelección, no ha modificado para nada el avance de la política del presidente. Es decir, aquí habría una derrota del chavismo si fuera la cuenta inversa, y entonces la oposición que hubiera tenido 17 gobernaciones. No olvidemos que lo que ha sucedido en el ámbito de la oposición sigue siendo hoy muy bochornoso. Claro. Si todavía al sol de hoy mucha gente no sabe ni siquiera cuál es el nombre de alguno de los candidatos, incluso de los electos. No está claro, por ejemplo, por qué se da como triunfo una cosa que llaman unitaria, ¿no? Cuando lo que ha habido es un espectáculo de atomización, de desacuerdos, de desencuentros ahí en ese ámbito que no ha tenido fundamento político, no ha tenido direccionalidad, no ha tenido proyecto común, y sin embargo se viste bajo el ropaje de la unidad para tratar de, digamos, de tener cierta estatura política. Tú te das cuenta, por ejemplo, los grandes líderes históricos quedaron derrotados dentro de la oposición. En Chacao gana frente a una de las grandes líderes de la oposición, gana un personaje casi anónimo que ni siquiera se sabe bien cuál es el nombre de él para la mayoría de la gente. Cuando tú ves el municipio de Latillo, ¿con qué te encuentras? Te encuentras con que gana una señora que representa lo más atrasado de la política venezolana, probablemente lo más en desuso, en decadencia en la política venezolana, con un eslogan que utilizó Acción Democrática a finales de los años 50, después de derrotar la dictadura, contra el miedo vota blanco, y pierde una de las más emblemáticas y descollantes figuras nuevas de la oposición, como es Delsa Solórzano. Entonces, ¿cuál es la calidad real de eso que llaman el gran triunfo y el gran reacomodo de la política del país? Yo creo que no. Lo que hay es la demostración de que está funcionando la democracia, de que está funcionando la participación del pueblo, como lo consagra nuestra Constitución, como nunca antes de nuestra historia está funcionando la participación, y eso es lo que da estos reacomodos, pero ni con mucho es que Chávez tiene que repensar el país ni nada de esto. Tanto el chavismo como la oposición fueron postulando por igual a los mismos 368 cargos que estaban en concurso. Entonces, el hecho de que de 368 cargos haya 6 o 7 que gana la oposición no quiere decir que hay un replanteamiento, de un redimensionamiento de la política nacional en lo absoluto. Es que no hay una Venezuela cambiada más allá de lo que se está transformando el país desde hace años. Es decir, esto no es un asunto que se resuelve entre antes y después a partir de esta elección. No debe ser visto así. Eso era el problema que teníamos como sociedad en la Cuarta República, que veíamos todo como una fórmula mágica, la elección, y entonces era la gran defraudación, la gran frustración que tenía el elector, porque inmediatamente que elegía una gente en la que tenía cifrada todas sus esperanzas, después votaba con la misma fuerza contra ese mismo que acababa de elegir, porque no había manera de que respondiera, porque lo que había que cambiar no era el individuo, el funcionario, sino el modelo. Y aquí lo que se está proponiendo desde hace 10 años con el arribo de Chávez al poder es el cambio del modelo de sociedad, en la búsqueda de lo que ya hoy estamos viendo. Estamos obteniendo el resultado de la aplicación de un modelo humanista con un amplio sentido de justicia y de igualdad frente a la crisis, por ejemplo, económica que está ahorita agobiando al mundo entero y en la cual nosotros nos hemos comportado todavía con bastante solidez, digamos. El chavismo ha presentado un modelo de país con una propuesta consistente, sólida, que se está desarrollando, que se está ejecutando a la vez que se desarrolla sobre sí misma, mientras que la oposición no presenta proyectos de país, no presenta programas de gobierno, no presenta, sino la fórmula del antichavismo, que es lo único que los une. Entonces, ayer, y me lo dice gente muy de mucho nivel en el ámbito de la oposición, ayer la gente no votó por Ledesma, la gente del voto de las clases medias que están reunidos en torno a ellos. El rechazo de Ledesma por ser una persona
oportunista y acomodaticia, según las circunstancias, que exactamente en el último periodo que concurre llama la atención con un consejo electoral que tiene las mismas autoridades, el mismo método electoral, con las mismas reglas, con todas las mismas condiciones, y entonces en aquel momento no servía y en este momento entonces él aplaude el comportamiento porque lo eligió. Entonces ese personaje oportunista, acomodaticio, traicionero, a la gente de los sectores opositores no le gusta, pero votan es con el antichavismo por delante, que es el que se les ha inculcado, se les ha inoculado a través de toda esa batalla mediática que ha mantenido atemorizado a amplios sectores de la oposición en el país. Igualmente pasa cuando tú ves con Capriles Radonsky. Capriles durante 8 años no hizo absolutamente nada, sino malgastar no solo los recursos del municipio de Baruta, sino toda la oportunidad en términos de tiempo que tenía ese municipio para avanzar, sobre todo en el desarrollo de una infraestructura vial que fuera hoy en día la que permitiera hacer más soportable el tráfico en todo ese municipio. Y él se dedicó durante 8 años a romper una sola placita, 3 cuadras de las Mercedes, obstaculizando y trayéndole problemas severos al comercio de las Mercedes. El altísimo rechazo que tiene Capriles Radonsky lo llevó a que casi no pudo estar en ninguna reunión en las zonas de las clases medias altas en el municipio de Baruta durante toda la campaña, porque casi que ni lo dejaban entrar. Entonces, ahí lo que hubo fue un voto antichavista que capitaliza, y sobre todo, bueno, porque se movilizaron muchos jóvenes que también han sido afectados por esa campaña anticomunista, ese miedo que le han infundido a los jóvenes, que no tienen muy claro por experiencia propia qué es lo que es dictadura, qué es lo que es democracia, qué es lo que es totalitarismo. Pero si alguna realidad se constata el día de ayer, es el altísimo nivel de participación de la gente en la decisión de este tipo de cosas. De hecho, la reforma que fue, la propuesta de reforma hace apenas un año, fue la consulta al soberano sobre si quería avanzar más rápidamente, como lo presentó el presidente Chávez al país, en la construcción del socialismo. Bueno, hubo una mayoría relativa o no, pero hubo una mayoría que dijo que no, y eso se respetó. Entonces, lo que hay es una consulta permanente, nos estamos habituando al ejercicio de la participación y el protagonismo de la gente, y eso yo creo que es el valor más importante.